que la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad, sino son varias enfermedades o varios subtipos. Claro, o sea, por ejemplo, sentimientos de culpa porque ya no me apetece tanto ir a visitarla. Creo que al final, dentro de unos cuantos años, vamos a ver la enfermedad de Alzheimer como veíamos el cáncer. ¿No? El cáncer era una enfermedad, y perdona, no es lo mismo un cáncer de páncreas que un cáncer de próstata. No tiene nada que ver. La evidencia que existe al respecto apunta a los grandes clásicos, ¿no? A la actividad física, la dieta mediterránea. Porque hemos sido capaces casi de triplicar nuestra esperanza de vida en tan solo 100 años, que si lo piensas es una barbaridad. Desde hacer un crucigrama hasta estudiar un nuevo idioma, no sé, hacer sopas de letras. Pero la contraparte es que muchas enfermedades que debutan cuando uno es muy mayor, pues se han aumentado la prevalencia, y en este caso las demencias son la consecuencia de ese éxito. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad, no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que llevo 2 temporadas habitando en vuestros cerebros, puedo escuchar lo que pensáis. Así que, ¿por qué no aprovecharlo para Mentescopia? Un podcast de CiberSam financiado en convocatoria competitiva con la FECIT. Hace un par de semanas que no entrevisto a nadie, pero la verdad es que no estoy de humor. Aquel viaje en bus tuvo su gracia, pero me dejó preocupado. No es normal eso de escuchar voces, y menos en formato entrevista. Yo, por si acaso, he estado intentando no mirar mucho a nadie, no fuera a empezar otro podcast, y ahí estaba yo, en el hospital, después de someterme a una larga sesión de resonancia magnética para ver si hay algo en mi cabeza o simplemente estoy obsesionado con los podcasts. Porque estaría feo que presentando un programa sobre salud mental no tratara yo de cuidar mi cerebro. El caso es que salí con hambre de la prueba y fui directo a la cafetería. No quedaban mesas con sillas libres, así que tuve que vencer mi ansiedad social y acercarme a un par de seres humanos, una mujer joven y un hombre altísimo y de barba cana que comía en silencio. Me dirigí a ella porque estaba más cerca y me respondió que podía llevarme la tercera silla, que estaba vacía. En aquel momento, al mirarle a la cara para darle las gracias, su voz empezó a sonar entre mis sinapsis. Es que la cantidad de cosas que puedo compartir, ¿no? con esta persona que es mi tía, pues evidentemente se ha reducido. Los planes que habitualmente nos permitían compartir tiempo en familia ya no se pueden reproducir, porque a ella ya no puede ir a comer a un sitio fuera de casa, no puedes llevarla a conocer lugares nuevos. Dando un paseo, pues por ejemplo, esto aunque no está relacionado, ahora se cansa y se asfixia. ¿Por qué? Porque debido al Alzheimer disminuyó mucho su nivel de actividad durante los últimos años, vida social, independencia, autonomía, y entonces su forma física también ha empeorado, pasa mucho más tiempo sentada, ha ganado un poco de peso. Su nombre era Raquel Polo, pero en realidad podía estar hablando en nombre de cualquiera de los cuidadores que se dejan la vida en la vida de otros. Su tía padecía Alzheimer y la echaba de menos como si ya no estuviera allí. ¿Echar de menos a los pacientes que sufren Alzheimer? Pues por supuesto, porque al final es otra persona. O sea, yo la quiero y deseo que esté con nosotros todo el tiempo que sea posible, en las mejores condiciones, pero evidentemente echo mucho de menos conocer su opinión sobre diferentes aspectos que ahora, aunque yo le plantee, ella no puede responder y no me puede ofrecer una respuesta. Echo mucho de menos planes con ella, bromas. Lo que más extraño es probablemente sus bromas, su forma de tomárselo todo a la ligera, su forma de minimizar la gravedad de los hechos. No, sí, siempre tener una broma. Sí, eso es lo que más echo de menos. O que me echara la bronca de vez en cuando. Fíjate tú que no pensaba que se lo fuera a echar de menos. Pero ahora sí. Nos pasamos la vida temiendo la vejez, o mejor dicho, los achaques de la vejez.
porque olvidamos fácilmente que buena parte del sufrimiento ocurre cuando todavía somos jóvenes, cuando vemos cómo se marchitan los cerebros de nuestros seres queridos. O sea, por ejemplo, sentimientos de culpa porque ya no me apetece tanto ir a visitarla, ¿sabes? ¿Y por qué no me apetece ir a visitarla? Porque pues las conversaciones no son tan amenas, la paleta de planes que es posible realizar con ella se ha estrechado muchísimo. Entonces, evidentemente eso genera un sentimiento de culpa, pero es que es lo normal y a la inversa también sucedería. Entonces tampoco es una sorpresa. La culpa, una palabra que ha hecho mella en nuestra sociedad y que nos atraviesa por bien que intentemos hacer las cosas. Raquel estaba pensativa. No decía nada mientras comía su sándwich, pero desde la mesa de al lado yo podía escuchar sus pensamientos entre el tintineo de la cafetería y sabía que la culpa los protagonizaba. Podría ir más allí a visitarla, podría hacer más cosas, podría, pero siempre es bueno tener a alguien en el entorno familiar, ¿no? Que también te reubique, ¿no? Como dice, hay un conocido que dice la siguiente frase: quien hace lo que puede no está obligado a hacer más. El esfuerzo por cuidar a un ser querido que se desvanece poco a poco. Una carrera contra el tiempo que no puedes ganar ni empatar, tan solo recortar por cuántos minutos la pierdes. Una degeneración cognitiva de la que eres tú más consciente que quien la sufre. Yo creo que en los casos de Alzheimer la familia sí que sufre más que el propio paciente. Primero porque, o sea, siempre y cuando el paciente tenga un cuidador y las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Porque al final tú eres consciente de todo y tú vives la despedida de la persona y su deterioro, ¿no? Y eso te hace sufrir. Sin embargo, la otra persona de algún modo entra como una especie de regresión que le hace volver a ser quizás una figura pues, más pueril, más infantil, y lo vive todo con más distancia. Quizás hay algún momento de clarividencia, por decirlo de alguna forma, pero la mayoría del tiempo están en un estado de tranquilidad. Un pensamiento que resulta bastante liberador en estos casos, ¿no? Cuando sientes que no lo haces lo suficientemente bien y demás, es el pensamiento de, primero, repartir la responsabilidad. Yo, por suerte, mis padres me ayudan mucho con todo esto y tiene a su cuidadora, porque al final ella en su vida ha tenido muchas personas que han formado parte de su existencia y entonces no tiene por qué focalizarse el cuidado ahora únicamente en una persona. Y aparte de repartir el cuidado, el saber que todo lo que hacemos por ella lo hacemos realmente de corazón, o sea que detrás siempre hay una muy buena intención, hay amor y realmente si no llegamos a algo o no lo hacemos lo suficientemente bien, no es por dejadez ni por... son errores, pero claro, es que también a ser cuidador se aprende, o sea, no es ni viene con un manual de instrucciones ni nadie es perfecto, entonces admitir que puede haber errores y que podemos cometer fallos en ese proceso. Todos nos vemos un poco reflejados en Raquel y tal vez por eso me había quedado escuchando, sin darme cuenta de que mi té se había pasado de tiempo. Tan pronto como volví a la realidad, tomé un sorbo amarguísimo y aparté la taza. En ese momento me di cuenta de que no había prestado atención a su acompañante, el hombre que estaba frente a ella. Podía haber sido su padre, tal vez su tío, y a estas alturas yo necesitaba saber más. Cualquier persona va a morir probablemente o de cáncer o de enfermedad cardiovascular o de una enfermedad neurodegenerativa. A mí me gustaría mejor morir de una enfermedad cardiovascular si puedo elegir, pero no me quita el sueño. Es decir, creo que hay que vivir el momento sabiendo que te vas a morir. ¿Y cómo te vas a morir? Pues mejor no saberlo. Su nombre era Javier Burgos, y tras esa reflexión tan estoica y un par de gruesas gafas, había un doctor en biología molecular, un profesor investigador de la Universidad Jaume I, experto en Alzheimer. No era su tío, tal vez eran amigos, pero en la demencia que los unía había un vínculo agridulce que no pude evitar seguir explorando. Es un proceso que acelera el deterioro cognitivo más allá del envejecimiento y como consecuencia de una patología, de una enfermedad, pues se produce esa aceleración. Es un declive cognitivo más intenso, por decirlo de alguna manera, que un envejecimiento normal. Y entonces me di cuenta de que se me había escapado algo. Javier no estaba pensando en Raquel como cuidadora, y Raquel no estaba pensando solo en su tía cuando hablaba de Alzheimer. La idea es un poco intentar no poner el foco en la parte negativa y focalizarte en aquello que sí puedes hacer por ellos, ¿no? El conseguir que descansen, el conseguir que tengan un apetito preservado. Pero desde luego es muy triste, sobre todo, fíjate tú, no tanto lo que sufre el paciente, porque al final el Alzheimer se caracteriza por una anosognosia, que es que el paciente no es consciente de su diagnóstico, sino ver a sus seres más queridos, ¿no? Cómo sufren, no solo por la demanda, ¿no? que supone el tener un familiar así al lado, sino
Al final es un ser al que tú quieres, con el que quieres compartir el máximo de tiempo posible, pero inevitablemente ya no te puede responder ofreciéndote lo mismo que te ofrecía antes. Entonces, en cierto modo, le pierdes. Me había adelantado, tal vez por sesgos, tal vez por prisa, porque claramente Raquel no era únicamente la cuidadora de una paciente con Alzheimer. Era psiquiatra de adultos e infantojuvenil en el Hospital Dr. Negrín y estaba acostumbrada a trabajar con personas con demencia. Nosotros lo que hacemos sobre todo es un manejo de tratamiento para las alteraciones de conducta. Fin, agresividad, que la agresividad se puede expresar de diversas formas, ¿no? Puede ser física, puede ser en forma de una conducta hostil, o personas que vociferan a sus familiares, o agresividad contra objetos. Ahí es donde entra la psiquiatría en la demencia. Que es verdad que nuestros compañeros los neurólogos hacen muy bien la parte que les toca, yo no sabría manejarla, pero es verdad que las alteraciones de conducta a nivel práctico acaban desencadenando muchísimos problemas, incluso cuidadoras que dejan los empleos porque no pueden manejar al paciente y demás, y realmente en la mayoría de las ocasiones con una dosis baja de antipsicótico el problema se soluciona. A veces se nos olvida que los médicos también son pacientes y familiares de pacientes, que sufren y que viven las mismas desgracias a uno y otro lado de la consulta. Pero es que en el fondo, y por desgracia, ¿quién no conoce a un paciente con Alzheimer? Siempre hablamos de la enfermedad de Alzheimer por su altísima prevalencia, ¿no? Mucho más que el resto de enfermedades. Por ejemplo, es 4 veces más prevalente que el Parkinson, ¿no? Una enfermedad muy frecuente, pero que por si fuera poco, no deja de crecer. La verdad es que la especie humana lo ha hecho muy muy bien en el último siglo, porque hemos sido capaces casi de triplicar nuestra esperanza de vida en tan solo 100 años, que si lo piensas es una barbaridad. Pues eso está muy bien, pero la contraparte es que muchas enfermedades que debutan cuando uno es muy mayor, pues se han popularizado, ¿no? Ha aumentado la prevalencia y en este caso las demencias son la consecuencia de ese éxito, no sé si decir social o evolutivo, en el que el ser humano ha sido capaz de incrementar su esperanza de vida. Y eso es lo curioso, porque aunque hablamos de ella más que de otras patologías, no le prestamos la atención que sus cifras merecen. Las demencias son un tema sobre el que no se habla lo suficiente en absoluto, porque para los sobrerepresentados que están en el ámbito sanitario, hay muy pocos recursos para encargarse de esas personas mayores, y segundo, está poco visibilizado, ¿vale? Yo a veces me ha pasado de estar en una terraza con amigas, y me ha pasado más de 2 veces, curiosamente, y que se me acerca una señora mayor con cierta inadecuación, con cierta desinhibición, haciendo demanda fuera de contexto, y a lo mejor los que están en la mesa sin maldad, ¿no? Sueltan alguna sonrisilla y tal, cuando que es evidente que lo que le pasa a la señora es que tiene un deterioro cognitivo y está desorientada o está desinhibida, ¿no? Entonces sí, falta información y sobre todo faltan recursos. La conversación había fluido bastante en mi cabeza, haciéndose eco de los pensamientos de uno y de la otra, pero iba siendo hora de dirigirla, de aceptar que estaba metido de lleno en una nueva entrevista y, ya que estábamos hablando de demencias, ¿por qué no aprovechar que estaba Javier para diseccionar ese término tabú y ver qué había en su interior? Demencias hay de muchos tipos. Tenemos demencia senil, demencia vascular, demencia frontotemporal, enfermedad de Alzheimer. En fin, hay muchos tipos de demencia. La cuestión es que todos comparten esa pérdida del estado cognitivo, ¿no? Esa pérdida acelerada de nuestra capacidad, de nuestras diferentes capacidades mentales. Las causas ya son más discutibles y podemos clasificar a un paciente con una demencia de un tipo en función de los hallazgos patológicos que vemos en su cerebro, en sus marcadores, etc. Con la salvedad que muchas veces hay demencias mixtas, lo cual complica muchísimo también los diagnósticos. Entre tanta clasificación, iba siendo el momento de aclarar qué es exactamente el Alzheimer, más allá de un problema en la memoria. Se puede definir como una demencia en el que ocurren 2 alteraciones neuropatológicas, que son la acumulación del péptido beta-amiloide que forma las placas seniles y la hiperfosforilación de una proteína que se llama tau, que forma los ovillos neurofibrilares. Entonces, cuando nosotros podemos asegurar, tanto en vida como post-mortem, que ha habido una demencia y que se han alterado estos 2 marcadores, entonces concluimos que es una enfermedad de Alzheimer. Esta es la clave, porque no todos los problemas de memoria son un Alzheimer. En parte es normal que con la edad perdamos facultades, incluso estando sanos.
Sí es cierto que al final existe un cierto nivel de deterioro cognitivo que es normal y es razonable con el envejecimiento, que no se considera patológico, y de estos deterioros cognitivos solo progresan a demencia un porcentaje. O sea, el que a ti se te diagnostique de deterioro cognitivo incipiente no quiere decir necesariamente que vayas a desarrollar una demencia. Primero, porque igual te mueres antes, y segundo, porque igual no, igual simplemente vives 15 años más tranquilamente, pero no la llegas a desarrollar. El Alzheimer tiene otro origen, y de hecho Javier hizo una mueca que se quedó a medio camino entre la frustración y el interés, porque no todo es tan sencillo. Hay depósitos de beta-amiloide y placas seniles en personas que están cognitivamente bien y que son añosas, es decir, que tienen edad avanzada. Se ha visto, hay un estudio muy interesante que se llama el estudio de las monjas, en el que un grupo de monjas que estaban en un convento y que estaban cognitivamente bien, donaron sus cerebros, estaban perfectamente y tenían depósitos de amiloide. Entonces, resulta que puedes no tener patología y tener depósitos de amiloide. Pero es que resulta que los ovillos neurofibrilares, que hablaba antes, pues también están en otras enfermedades que no son Alzheimer, como la demencia frontotemporal. Entonces todo es muy complejo. Y a todo esto sumamos que no sabemos lo que causa la enfermedad. Y sin conocer el origen, no podemos estar seguros de cómo evitar las demencias, aunque hay algunas medidas para ayudar a cuidar nuestro cerebro, y Raquel las tenía muy claras. Hombre, la evidencia que existe al respecto apunta a los grandes clásicos, ¿no? A la actividad física, la dieta mediterránea, también se habla de que mantener un buen círculo social, un buen nivel de actividad social protege frente a la demencia, el mantenerse activo mentalmente también, y con esto ya no me refiero a mantener un círculo social activo, sino a hacer actividades de contenido que sean rehabilitadoras, ¿no? Ya te hablo desde hacer un crucigrama hasta estudiar un nuevo idioma, hasta, no sé, hacer sopas de letras. Recomendaciones que en la cabeza de Javier se acompañaban de cifras. Sabemos una cosa que es importante, que es que una buena calidad de vida retrasa el inicio de la enfermedad. Y esto es muy crítico, significa que si tenemos unos hábitos de vida saludables, empezando por la dieta mediterránea, ejercicio, no fumar, no beber, etcétera, es decir, todos aquellos factores de riesgo que también están implicados en otras enfermedades crónicas como las cardiovasculares, afectan a las enfermedades neurodegenerativas. Si tenemos unos hábitos de vida saludables, la posibilidad de que ocurra una enfermedad de Alzheimer se va a retrasar por lo menos. Y sabemos que si retrasamos tan solo 5 años el inicio de la enfermedad de Alzheimer, tendríamos la mitad de pacientes. Y no está nada mal que podamos conseguir tanto cambiando nuestros hábitos de vida, pero la ensalada que acaba de terminarse Javier no era suficiente para mantener a raya una posible demencia. Y aunque no parecía preocupado, sabía que hacía falta algo más para abordar esa pandemia de enfermedades neurodegenerativas. En cuanto al horizonte que tenemos delante, el horizonte terapéutico de la enfermedad de Alzheimer, pues ha sido muy desolador en los últimos años. Desde principios de 2000, cuando empezaron a salir los primeros fármacos, que enseguida supimos que no funcionaban, o por lo menos ni paraban ni impedían la enfermedad, sí que servían para modificar alguna sintomatología de los enfermos, pero no para la enfermedad, pues desde entonces pues hemos tenido un periodo muy, muy desolador desde el punto de vista farmacológico. Aunque para ser totalmente justos, había un rayo de esperanza en la mirada del doctor. Tal vez algo estaba cambiando en la medicina. Las estrategias farmacológicas no han tenido demasiado éxito en estos años. Ahora estamos en otra circunstancia, ¿no? En otra situación. Y es que en los últimos 2-3 años se han aprobado por la FDA, por la Agencia Americana del Medicamento, 2 fármacos, el aducanumab y el lecanemab. El aducanumab fue poco después de ser autorizado, fue retirado, y el lecanemab todavía está autorizado y se está utilizando en Estados Unidos básicamente. La agencia europea todavía no ha aceptado el lecanemab, pero es probable que lo haga. Ahora el lecanemab está en un entorno real. Ya no son los estudios clínicos, que son muy controlados y que están muy bien parametrizados. Ahora estamos en un entorno real. Y ahora estamos a la espera de qué va a pasar con ese fármaco. Si funciona,
tendremos una perspectiva diferente de la enfermedad de Alzheimer. Y si no funciona, pues estaremos como estamos hace 2 o 3 años. Y Raquel también sabía todo esto, pero ella, como psiquiatra y cuidadora, tenía una preocupación añadida. El síndrome del cuidador es fundamental, o sea, de hecho, ya como psiquiatra veo a muchos pacientes que acuden únicamente por esta causa. Lo que pasa es que en este caso lo único que se le puede decir a estas personas es, mira, yo te puedo ayudar, ¿no?, prescribiéndote un tratamiento antidepresivo, no porque yo quiera medicalizar o psiquiatrizar problemas de la vida diaria, sino porque realmente hay personas que llevan sosteniendo una situación de estrés como cuidadores durante tanto tiempo que efectivamente el desgaste es tal que acaban cayendo en un síndrome depresivo. Entonces, en estos casos yo pongo un tratamiento para ayudar, pero sí que obviamente la mejora siempre tiene que acompañarse de medidas de descarga, contratar a una persona, repartirse el trabajo entre los hermanos, etcétera. Sea como fuere, estaba claro que la cura del Alzheimer no está demasiado cerca, y en parte puede que se deba a que ni siquiera estamos sabiendo formular la pregunta. Esa sospecha era la que rondaba el cerebro de Javier. Tenemos que empezar a pensar, yo creo que para el futuro, o ya tenemos que empezar a pensarlo, en que la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad, sino son varias enfermedades o varios subtipos de enfermedad. Creo que al final, dentro de unos cuantos años, vamos a ver la enfermedad de Alzheimer como veíamos el cáncer. ¿No? El cáncer era una enfermedad, y perdona, no es lo mismo un cáncer de páncreas que un cáncer de próstata. No tienen nada que ver. Así que, mientras tanto, hasta que no trituremos y reconstruyamos buena parte de lo que creemos saber sobre estas enfermedades, tendremos que darle un enfoque más humano al problema, para paliar todas sus dimensiones, desde las más médicas a las más sociales. Es necesario destinar fondos públicos a crear centros donde estas personas puedan estar institucionalizadas, viviendo en condiciones de dignidad hasta el final de sus días. Sé que el dinero no es infinito, sino finito, pero quizás esta sea una de las causas que sin duda hay que priorizar. Entonces, lo que no puede ser es que se estén dando casos todos los días en hospitales en los que son abandonados ancianos día tras día en un pasillo, porque ni la familia tiene recursos económicos suficientes para costear un cuidador, ni aunque los tengan no quieren costearlo porque quizás es un familiar lejano y no quieren invertir ese dinero en una causa como esta, o porque no pueden manejar las alteraciones de conducta. O sea, me parece un caso de absoluta indignidad y una vileza como seres humanos que permitamos que eso suceda. En ese momento lo sentí, un pinchazo atravesándome el cráneo, un dolor como no había sentido jamás, y el mundo a mi alrededor se empezó a esfumar. La taza se cayó de mis manos y mientras derramaba el té por la mesa, las voces de aquella cantina se fueron diluyendo, pero los pensamientos sonaban cada vez más fuertes. Creo que no recuerdo más, y lo siguiente, supongo, que fue desplomarme sobre la mesa. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional, SINAL, grupo de investigación perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y a la red CiberSam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIC, y de Angelini Pharma, coordinado por Quantum Fracture. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Edición, Enoc Martínez. Difusión, Red Podcastidae. Una producción de Oikos MSP.